Hoy vamos a hablar con Salvador González Martín, presidente del Consejo General de la Abogacía, exdecano o decano emérito, mejor dicho, de Málaga y sobre todo abogado que, bueno, todos conocemos aquí muy bien, hemos tratado con él, algunos más, algunos menos, pero todos mucho porque llevas en la parte institucional muchos años ya y hemos coincidido en un montón de sitios. Eh, Te consideramos un buen compañero, un buen amigo. Y nada, está con nosotros también Yolanda desde El Bierzo, Inma desde Cáceres, JR desde Cáceres y Mar desde Sevilla. Y Salva, siempre al principio hacemos una pequeña introducción, o puedes introducirnos algo. Nosotros en el programa de hoy estamos muy interesados en hablar de los temas de siempre que nos preocupan, desde el turno de oficio, el estado de la abogacía ahora mismo, las desafecciones sobre todo de las instituciones respecto a la abogacía, la mutualidad, que es otro tema muy importante. Yo, si quieres, como llevas ya un año de presidente, siendo nuestro presidente, si quieres hacer una pequeña introducción, un poquito de los avances que habéis tenido y luego te empezamos nosotros, si te parece, a preguntar. O si quieres, empezamos ya la batalla, ¿eh? Sí, sí, empezamos la batalla. Yo lo único, el único mensaje de arranque que sí que me gustaría dar es que el Consejo está cohesionado en torno a un proyecto que es un proyecto de ser útiles a la abogacía y a la justicia, ¿no? Y en eso estamos trabajando desde el primer día. En eso estamos intentando ser más eficientes en la comunicación hacia los abogados y hacia la sociedad de lo que queremos, de lo que pretendemos y bueno, como sabemos bien los abogados, nosotros pedimos y no todo está en nuestra mano. Pero con mucha ilusión, con muchas ganas y con la ambición de abrir campos a las reivindicaciones de la abogacía, a que se nos escuche, a que se nos atienda y a que transmitamos también esa preocupación por cuestiones que preocupan a toda la abogacía y a todos nuestros compañeros. Pues no sé quién quiere arrancar, JR, la ronda de preguntas, Inma. Perfectamente. JR, venga, arranca. Venga, muy buenas tardes. Bienvenido, Buenas Salva, tardes. presidente. Mira, pues yo voy a empezar, como soy el encargado del turno de oficio en el Colegio de la Abogacía de Cáceres, voy a empezar pues hablando de turno de oficio, si me permite. Yo creo que en el turno de oficio la abogacía española, en concreto la de territorio común, pues viene adoleciendo de graves problemas, sobre todo en cuestión de la dignidad del propio turno de oficio, porque por un lado tenemos unas grandes responsabilidades, pero esas grandes responsabilidades que tenemos no son acompañadas de una retribución, abro comillas, indemnización, que es lo que se percibe según la ley, acorde a la gran responsabilidad y el trabajo que se efectúa. Tampoco, después de tantos años, no se nos abonan todos y cada uno de las labores, los trabajos que venimos haciendo. Entonces, me consta, y perdona que haga esta introducción tan larga, me consta que tienes en tu equipo, tienes un baluarte como es Ángel Méndez al frente del turno de oficio, me consta que trabaja arduamente, que trabajéis arduamente, pero pues querría que nos dijese si puede... ¿Qué avances hay sobre la nueva ley de asistencia jurídica gratuita? ¿Cómo, en la medida que tú puedas contar, claro, pues yo entiendo que las negociaciones, pues hay cosas que se pueden contar, otras no se pueden contar, porque son negociaciones, porque es que la verdad es que la situación del turno de oficio está bastante pues, dolida y en territorios como Extremadura, donde el nivel de renta es más bajo, es decir, acceso al turno de oficio es más elevado, pues a la abogacía eso le perjudica bastante que el ámbito privado decrezca, aumente el turno de oficio y no cobremos o directamente cobremos muy poco. Salva. Bueno, en turno de oficio, desde el arranque de mi mandato, dividí las tareas en dos.
abordar la nueva ley que estaba en la programación normativa del gobierno y en el otro lado trabajar para conseguir las mejoras que reivindicamos para el turno de oficio, para el abogado de oficio en el ámbito del territorio común, ¿no? Al que pertenece los abogados de Cáceres y también muchos en toda España. En este ámbito, si quieres, abordo las dos cuestiones. En la parte del ministerio, del territorio ministerio, por decirlo así, y de la necesaria mejora y asimilación a lo que se cobran en otros territorios, eh, se está haciendo una reivindicación intensa. Yo tenía una experiencia de lo que habíamos hecho en Andalucía, de cómo en Andalucía habíamos negociado siempre ofreciendo contrapartidas a la administración, porque al final la única forma, aquí hay alguien que tiene la última decisión y entiendo que tenemos que ofrecer algo para conseguir mejoras. En el ámbito del ministerio me he encontrado con que la situación es muy distinta a la que se vive en las comunidades autónomas. En la comunidad autónoma tú tienes una relación directa con el consejero, con las personas que toman la decisión. En el ámbito del ministerio, el ministerio abarca toda la parte normativa, toda la parte regulatoria y después, como un apéndice, tiene el turno de oficio, la retribución del turno de oficio. En este ámbito se ha regularizado, los pagos se están produciendo con regularidad y con menos atrasos de los que hemos tenido nunca. Es algo que tenemos que reconocer. Siempre los logros son menos de los que queremos, pero para analizar una actividad, una política, una trayectoria, pues también hay que señalarlos, ¿no? Entonces, territorio común en el último año no hemos tenido prácticamente retrasos, se viene cobrando puntualmente y frente a una reivindicación de una subida importante ante la falta de presupuestos para el ejercicio 2025, nos quedamos sin la subida que estábamos negociando, una subida de mayor calado y se limitó a una subida del 8%. Subir el 8% no es lo ideal, pero yo creo que como responsable y representante de los abogados no podíamos dejar pasar la oportunidad de ir mejorando. Ahora, en este año, tuve una reunión con el ministro hace un par de semanas y le planteé la necesidad de que volviéramos a tener una actualización de las retribuciones. Le planteé que era imprescindible, que queríamos aquella actualización que nos había producido y en cualquier caso, si volvíamos a no tener presupuestos, lo cual parece bastante factible, por lo menos volviéramos a tener una actualización al menos en el entorno del 8% que habíamos tenido el año anterior. En este ámbito hay que mirar hacia atrás para ver lo que es mejorar. Y hacia atrás lo que habíamos tenido son muchos años sin actualizar. Tener muchos años sin actualizar significa perder en la retribución. Entonces, el año pasado, con la actualización del 8%, mejoramos muy poco, pero mejoramos algo y sobre todo no nos vimos perjudicados por el IPC. En este año volvemos a reivindicar una subida del entorno del 20-25%, pero en cualquier caso estamos estableciendo que haya presupuestos, no lo haya, ante cualquier circunstancia se actualice al menos en el entorno de ese 8% y no perjudicando a los compañeros con una bajada, si no nominal, si real,
por el efecto del IPC. Salva, Esto, sí. sí, una pregunta sobre eso. A mí siempre me ha parecido curioso, la forma de negociar siempre son aumentos. No existen dos teorías, tengo yo. Existe la posibilidad de negociar un incremento conforme al IPC para luego pedir incrementos, para no estar negociando, por ejemplo, cuando no hay buena relación con el ministerio. Y luego hay otra que me parece curiosa y esta mañana lo estaba dando una vuelta. Lo ha dicho JR, son indemnizaciones, pero no repercuten directamente, te ingresan un 15% menos de retención. ¿Hasta qué punto se puede negociar con ese tipo de indemnización, retirar ese tipo de retención? No lo sé, es una idea. O porque el Estado, en el fondo, se está llevando ya directamente el 15, el 20, el 25% de esa indemnización. Es decir, si ya es poco, 200 y pico euros en territorio común, el Estado está recaudando ya de esos 200, 50, 60, 70, es decir, del millón y pico, o 2 millones, 8 millones, lo que haya pongamos que 10 millones de turno de oficio, se está llevando 1,5 millones ya directamente en financiación, ¿no? Como mínimo. No sé si me estoy yendo un poco por las nubes, pero al final ah, reducir ese tipo de IRPF, o por lo menos que no sea declarable o que sea exento, sería otra posibilidad, ¿no? Para negociar. Es lo que las dos preguntas. Una, actualización automática y dos, repercusión de IRPF. Yo veo dos ámbitos distintos los que plantea. Uno es lo que estás planteando en la negociación de los sindicatos, en las relaciones laborales, y es algo que siempre he defendido y que estamos defendiendo en el ámbito de la reforma de la ley de asistencia jurídica gratuita. Eh, Establezcase una actualización, ya sea IPC, ya sea actualización de los sueldos de los funcionarios de la comunidad autónoma o del ministerio que se esté aplicando en ese año, y después vayamos a mejoras, como hacen los sindicatos, mejoras puntuales sobre ese aumento periódico, ¿no? Ese es el objetivo claro y ese objetivo lo estamos reclamando en la ley. La otra cuestión que plantea es el tema de que no tribute. Ahí me parece que nuestra negociación es más débil, lógicamente podemos reclamarlo, es una manera de incrementar la retribución, pero sí tenemos que ser conscientes de que en situaciones terroríficas o donde el Estado entiende más necesaria subvencionar una actividad, finalmente tienes que declararla. Tú recibes una subvención por incendios, por inundaciones, por lo que sea, y después la tienes que declarar como ingreso en el impuesto a la renta. Entonces, parece más complicado con un Ministerio de Hacienda abordar ese tipo de modificaciones. No significa que la dejemos atrás, pero seguramente será más difícil. Y en este ámbito también quiero llamar la atención sobre una cuestión, ¿no? Que yo creo que por fin, después de mucho insistir, de llevarlo a muchas mesas, de explicárselo a todo el sector, a los jueces, a las administraciones autonómicas, de llevarlo a muchos foros, parece que el Ministerio lo ha entendido. No puedes defender que apoya los más las soluciones extrajudiciales de los conflictos y no retribuirlos. Es un sinsentido. Y ahí sí obtuve el compromiso que el Ministerio plasmó por escrito en sus comunicaciones a raíz de nuestra reunión y se comprometió a retribuir esos medios adecuados de solución de controversia con un baremo específico. Y eso no quiero dejar tampoco de señalar que en el ámbito de la justicia gratuita estamos reclamando que se aborde la retribución de todas las actuaciones que hace el abogado, de todas. Muchas veces
se llega al subterfugio, lo hemos vivido en Andalucía, decir, bueno, pero es que esto ya va incluido dentro de aquello. Bueno, pero hay cosas incluso que no están incluidas. ¿Y por qué está incluido en un mismo precio o en un mismo retribución si se hace, que si no se hace, etcétera, etcétera? Entonces, bueno, yo creo que eso hay que ponerlo. Y después en el ámbito, sí, para todos los que nos escuchan, en el ámbito de hablabais de negociación de la ley de justicia gratuita. Tengo que decir que realmente no hay ninguna negociación. Nosotros en el Consejo lo que hemos hecho es escuchar a los técnicos de los colegios y de los consejos que gestionan el turno de oficio. Escuchar a los diputados y responsables de turno de oficio en las juntas de gobierno. Hemos escuchado a los decanos y de ahí hemos hecho toda una serie de peticiones, de sugerencias para que se recojan en la ley. Y eso lo hemos hecho liderados por Ángel Méndez y por Filo de Badajoz, lo hemos hecho reiteradamente en multitud de reuniones. Al principio la ley va a salir inmediatamente y nosotros troceamos una posible ley, establecíamos y requeríamos que hubiera derechos y obligaciones de los abogados de oficio en la ley, que hubiera un marco regulatorio, que se abordara quién es el beneficiario. JR, hablabas de un tema trascendente y es, si no hay dinero para pagar a los abogados de oficio, a lo mejor hay que reducir los beneficiarios del turno de oficio y que queden fuera al mercado lo que no se puede retribuir por la administración. Y este tema concretamente lo planteé yo en el mes de agosto del año pasado en mi primera reunión con el ministro y le dije, ministro, si no llegamos, si todas las comunidades autónomas nos dicen que no tienen recursos suficientes para pagarnos, si el ministerio dice que no tiene, habrá que a lo mejor estrechar, buscar ámbitos o franjas en las que pueda haber un copago, buscar soluciones, ¿no? Abrir el debate a soluciones. Nosotros realmente os tengo que decir que no estamos negociando, que estamos pidiendo que lo estamos haciendo ordenadamente, que lo estamos... se me olvidaba, nos reunimos también con todas las asociaciones del turno oficio para que ellas nos trasladaran cómo veían sus reivindicaciones, para que pudiéramos hacer llegar al ministerio todo esto. Y en ese ámbito, lo único que os puedo decir, o como de alguna manera como adelanto, como primicia, es que el gobierno tiene intención de que una vez que pase a tramitación parlamentaria la ley de enjuiciamiento criminal, pasar la ley de justicia gratuita, una ley de justicia gratuita de la que no conocemos ningún texto, Qué bien. de la que no tenemos un párrafo. Por tanto, no Estupendo. hemos negociado. Yo Estupendo. lo que sí os puedo decir es que hemos transmitido y hemos trasladado en innumerables reuniones la posición y las reivindicaciones de la abogacía, que bien Claro. conocéis y que hemos dicho algunas, la Nos consta actualización que es periódica, así. el pago universal de todas las actuaciones, etcétera, etcétera. Entonces, Todo. Ujú. y eso es Salva. lo que después, una vez que llegue al Congreso, ahí habrá un debate donde tendrán que intervenir las comunidades autónomas, donde tendrán que intervenir los distintos grupos políticos, y ahí hay que trabajar, y habrá que Claro. trabajar intensamente. Salva, no, vamos, no me cabe Sí. la menor duda de que la abogacía española está en las mejores manos. He tenido la suerte de trabajar contigo en Andalucía por el turno de oficio y sabía, y me lo estás demostrando desde que has llegado ahí, que no has parado de dar paso. Primero, formando un equipo que es fabulosísimo. Yo creo que si nos ponemos a hablar de turno podemos hacer 3 programas, porque además sabemos que es un tema que nos interesa a todos. Pero yo te lo quiero enlazar un poquito con algo que siempre nos ha preocupado y me consta que a ti también, y es la desafección que tienen. O sea, yo te estoy escuchando, insisto, y he trabajado contigo de la mano en Andalucía por el turno de oficio. Nos hartamos desde la abogacía institucional, todos los que estamos aquí o hemos pasado por abogacía institucional, estamos muy cercanos a ella, nos hartamos de trabajar
logramos lo que, como tú bien has dicho antes, lo que podemos, hasta donde nos dejan, porque hay cosas que se negocian y cosas que no son negociables, te las imponen directamente, ¿vale? Pero nosotros siempre damos lo mejor. Y resulta que cuando hablas con un buen sector de la abogacía, no se sienten representados por los colegios. A mí eso es algo que me duele y que me preocupa. De hecho, siempre digo que todo el mundo debería de pasar un poquito por la abogacía institucional, ¿vale? Para saber y sentir qué es lo que estamos haciendo cada día. Tú, que me consta que este problema lo has sentido igual que yo, ¿cómo crees que podemos acercar? Yo te he visto hacerlo, o sea, te he visto pasearte por los juzgados, dándole la mano a los compañeros de guardia y diciéndole, aquí está el presidente, dime qué es lo que te pasa. Pero, ¿cómo crees tú que podemos acercar la abogacía institucional al compañero de calle que no conoce a la abogacía institucional? Bueno, es un problema, entiendo, de comunicación y también de actitud de la abogacía institucional. Aquí hay dos ámbitos muy claros. Yo creo que explico cómo lo identifico yo. Yo no dejo de ser el presidente, pero hay un pleno y creo que toda la abogacía institucional está dando un giro importante y estamos consiguiendo cosas. Y pongo ejemplos. En el ámbito de la mutualidad, de los problemas que tenemos con la mutualidad, con los compañeros, que tenemos que reconocer que han visto una problemática atendida antes por asociaciones que por la abogacía institucional. Bueno, dicho esto, ¿cuál ha sido el cambio? Pues el cambio dentro de la abogacía institucional entiendo que está siendo el atender a esas asociaciones. Muchas veces estamos quizás por esa responsabilidad, por ese intentar que las cosas no se caigan, no se destruyan, estamos desatendiendo algunas cuestiones que están latentes, que no se dicen abiertamente y cuando hay un grupo de compañeros, por poco numeroso que sea, que tiene una reivindicación, yo creo que la abogacía institucional tiene que escucharle. Yo salí de presidente, tomé posesión un viernes en el Senado y el martes siguiente estaba reunido con todas las asociaciones que quisieron venir, que fueron prácticamente todas, para abordar el tema de la mutualidad. No he dejado de escucharle, no hemos entrado en cuestiones donde la abogacía no tenía un mensaje rotundo y unánime, pero donde sí lo había, que era en que se abordara desde el ámbito constitucional el problema, que no se paralizaran las tramitaciones parlamentarias, que se llevara al Parlamento, donde podíamos ayudar a que este problema avanzara, ahí hemos estado. Hemos estado en el Parlamento Europeo, hemos estado con los distintos grupos parlamentarios, hemos activado la tramitación parlamentaria de un proyecto de ley de pasarela. Yo creo que, por un lado, hay que escuchar a toda la abogacía y toda la abogacía incluye a las asociaciones. Escucharlas no significa obedecerlas, porque la abogacía institucional representa a todos los abogados, a los que están en una asociación, a los que están en la asociación contraria, a los que están en una asociación que disiente respecto de un punto o respecto de otro. Entonces, escuchar es una obligación. Ahora tenemos el reto de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y yo en el último pleno del Consejo pedí el consentimiento, la validación del pleno del Consejo para hablar con todas las asociaciones del turno de oficio, para hablar con el Ministerio, hablar con los
partidos políticos en esa tramitación que seguro se nos viene encima en breve y quería tener ese ámbito. Yo creo que el diálogo constante con asociaciones, con secciones de colegios, con afectados de un tipo u otro, es una obligación de la abogacía institucional. El comunicarlo también, el comunicar la postura de la abogacía institucional, que no siempre es fácil, porque yo como asociación, como colectivo que formo parte de la abogacía, sin responsabilidad de representar al resto de los compañeros, yo puedo tomar cualquier decisión. Pero la abogacía institucional tiene que representar a todos y no puede excluir a un grupo. Igual que no puede obviar a ninguna asociación ni a ningún grupo, eso para la abogacía institucional significa escucharlo a todos, buscar en aquello en lo que todos estamos de acuerdo, o por lo menos que no afecta negativamente a ninguno. Y buscar esos consensos, buscar esos espacios donde todos estamos de acuerdo para avanzar con fuerza. Lo hicimos en la mutualidad, por ejemplo. Dijimos que era necesario abordarlo urgentemente, que haya una ley, que se escuche a las asociaciones, que se escuche a la mutualidad, que se escuche a todo el mundo para buscar una solución que urge a muchísimos compañeros. Hoy tenemos muchísimos compañeros pendientes de tomar decisiones respecto de su futuro porque esto no avanza. Y esto hay que hacerlo con responsabilidad. Otros lo pueden hacer elevando el listón de la petición hasta donde sea imaginable y tal. Nosotros lo tenemos que hacer pensando en todo. Y pensando en todo es pensar en que algo nazca, algo de respuesta. Y que esa respuesta alcance al máximo posible de compañeros y que sea Salva, voluntaria, como se está pidiendo por todo. mira, enlazando con lo que estás diciendo, uno de los problemas que siempre hemos tenido en la abogacía, creo, es que siempre hemos dicho que tenemos que ser un lobby y que tenemos que ser mucho más fuerte y ser unidos. Lo que tú me estás transmitiendo con lo que me estás contando es precisamente abrir a todo eso y convertirnos de verdad en un lobby. También es cierto que te he visto en este poco tiempo mejorar, pues por ejemplo, aparecer ya en medios nacionales, que es una cosa que, por ejemplo, criticábamos mucho de la abogacía. Eh, Eso es un paso para mí en la abogacía institucional, aunque haya gente que no le gusta que la separemos. Pero mira, te quería preguntar por una cosa muy concreta, porque junto a esto que te estoy diciendo, la desafección que hablaba Mar, estamos con la ley de eficiencia procesal. Y cuando empezamos con el curso de abogacía, que entiendo que lo hacen para formarnos y ayudarnos, es verdad que hubo una crítica muy feroz por parte de los letrados, me incluyo en esa crítica feroz, porque la sensación que nos dio a muchos es que apoyabais y que erais parte de eso, ¿no? O sea, la pregunta son dos. ¿Cómo crees tú que nos afecta y si realmente estamos haciendo algo con esta ley de eficiencia procesal? Estamos a punto de empezar con los juzgados de distancia y no sabemos cómo se va a hacer. En Cáceres tenemos los carteles y ya no sabemos ni en qué juzgado estamos. Es una locura todo lo que está pasando. Pero además, em, entiendo y creo que de todo lo que hemos hablado, es muy importante que la abogacía esté presente cuando se prepara una ley, sobre todo una ley de justicia. ¿Estáis reforzando esa presencia? Y estáis luchando que cuando se redacten esas leyes, ya no a trámite parlamentario, estemos dentro de esas negociaciones y dentro de esa redacción de esas leyes, que mejor que nosotros muchas veces no lo sabe nadie, porque somos al final quienes las sufrimos. ¿Se ha entendido la pregunta? Sí, son muchos temas en uno, Muchas en uno. pero intento. Primero, el trabajo de lobby. El trabajo de lobby es fundamental. ¿Y ese trabajo cómo se hace? ¿Qué significa hacer lobby? Yo hablo de mi forma de verlo y de mi forma de entenderlo y en lo que estamos trabajando muy intensamente. En hacer lobby significa que no que te reciban en el Congreso de los Diputados y te escuchen durante 15 minutos o media hora. No que te reciban en nosotros y te escuchen, sino que te puedas sentar a una mesa donde el que se sienta a hablar contigo está dispuesto a escucharte,
y a darte la razón o a no dártela, pero por lo menos a escucharte. Porque he estado en muchas reuniones y hay reuniones donde estás para cumplir el trámite de que has estado, de que el político o la institución ponga un tic, reunión con la abogacía. Y hay reuniones en las que se te escucha. Yo creo que en ese ámbito hemos avanzado muy sensiblemente. Hoy nos reunimos todos los meses con el Poder Judicial. Hoy, hace 3 semanas, la mesa del Congreso viene a nuestro Consejo, al Consejo General de la Abogacía Española, por primera vez en la historia, y hablamos de nuestros problemas. Nos hablan de sus limitaciones, nos hablan de sus resortes y intentamos buscar soluciones, aportar razonamiento, que se nos escuche, que podamos dejar un documento que sea trabajado. Entonces, eso yo creo que lo estamos consiguiendo. Eh, Hablaba de mi primera reunión con el ministro, cuando prácticamente era una cosa protocolaria y donde hoy ya empiezas a avanzar en cosas reales. Yo creo que en eso estamos consiguiendo, y la comunicación, que no me la dejaba atrás antes, está siendo muy importante. Cuando ellos ven que tú comunicas, que conectas con la ciudadanía, que conectas con la abogacía, que conectas con el sector jurídico, empiezas a tener una relevancia, una necesidad de que te escuchen, empiezan a tener ellos. Entonces, en eso se está avanzando mucho. Ahora, no se construye un edificio en 2 días. Esto requiere un tiempo, estar constantemente, que se te vea, que hay una opinión, que tienes y que lo haces pues con lealtad, pero con firmeza, reivindicando, pero dando la oportunidad a que se te dé, porque claro, muchas veces cuando levantan la voz tanto, ya no hay nada más. Si yo ya me he llevado el palo, esto lo hemos hablado muchas veces con Mar, si yo ya me he llevado el palo, pues ya ¿para qué te voy a dar nada? Si ya me has dado el palo, ya más no me puedes dar. Entonces, el medir esas relaciones, el que te escuchen, es importantísimo. Eso como lobby. Un ejemplo de lobby en este ámbito que me decías, ¿no? De los más. Eh, Nosotros hacemos ese curso. Aquí hay una cosa que tenemos que tener clara. Somos abogados. Hay una ley. Los más mayores tuvimos la ley de enjuiciamiento civil en el año 2001 y aquello era un desastre y las inseguridades eran terribles. Y frente a lo que se hizo en ese momento, nosotros en esas reuniones periódicas con el Consejo General del Poder Judicial montamos un curso al que el primer día asistieron 18.000 abogados. 18.000 abogados. Pero si eso fue relevante, más relevante es que se montara con los jueces, que lo vieran los jueces, porque era algo que montaba su consejo, y que hoy, si os acordáis de todas las pegas que le poníamos a la ley de enjuiciamiento, a la ley de eficiencia en cuanto a los más, ¿cuántas de aquellas cuestiones hoy están resueltas? ¿Cuándo he tenido que hacer el Perdona que te intento? interrumpa, Salva, pocas están resueltas. Bueno, muchísimas. Alguna, pero pocas, ¿eh? No El todas. límite temporal del intento, la entrada en vigor de la ley, eso teníamos muchas, pero es que eso no está claro, es que el tema del correo electrónico, el tema de, hemos metido un medio alternativo que es la negociación entre abogados, y ya la tenemos ahí. Que somos abogados y que hay abogados que obstaculizan
Hombre, Todo. hubo Tal un cual. gran, es decir, la abogacía institucional y el Consejo hizo un gran logro al meter esa forma de demás que no estaba prevista en un principio, que era la negociación entre abogados, porque no estaba Efectiva. prevista. Y yo creo que eso fue un gran logro, porque de hecho la ley en sí, personalmente, yo creo que como abogado, creo que sobra cualquier solución entre abogados porque nosotros como abogados siempre intentamos llegar a a negociación o acuerdo extrajudicial para evitar la vía judicial. Es decir, que nos impongan por ley ese tipo de solución, ya creo que por sí es una obstaculización al acceso a la justicia, que está proscrita por la ley, por la Constitución española. Es decir, que creo que atenta contra un derecho constitucional, pero bueno, eso ya será harina de otro costal. Pero JR, aquí hay un mundo en el que vivimos. La mediación la están cogiendo otros sectores profesionales, las conciliaciones, los economistas, los no sé qué, los no sé cuántos, por no poner nombre. Estamos en ese mundo. Esto está aquí, viene de Europa, nos lo quieren imponer. Nosotros tenemos algo que tenemos que reivindicar y una oportunidad histórica. Y es que el profesional que es capaz de asesorar a su cliente en cuál es el mejor medio alternativo que probar antes de ir a un juzgado que ya está atascado, que ya tarda años y que si yo lo puedo solucionar en mi despacho, estaré ganando. Y fíjate, tú me decías, esto siempre lo hemos tenido y casi nunca lo hemos cobrado. Hoy está en la ley y es una oportunidad para cobrarlo. Es una actividad que puede ser lucrativa para los abogados. Que puede haber cuestiones o procedimientos en los que cabe revisar si es necesario, sí, pero que necesitamos tener datos, porque en el ámbito del arrendamiento, por decir un tema que parecía evidente en un principio, bueno, pues ya los juzgados han dicho que ante un caso de falta de pago, la carta que pretende evitar la enervación del desahucio ya es un más. Y esa la estábamos haciendo, con lo cual ahí hemos quitado un problema. En el ámbito de familia, no hace muchos meses había una debacle porque en el ámbito de familia... Sí, no hay ningún problema. Digo, la siguiente pregunta que Yolanda la Ahora, meta. Sí, ¿me escuchamos? escuchas, Salva? ahora, Vale, mira, estaba hablando de... aunque no esté tal, pero por terminado, Sí, en familia se decía que era un desastre. Hoy los compañeros que llevan familia están divididos en si el MAS debería de eliminarse o no en una futura modificación legislativa. Y otra cuestión, la modificación legislativa requiere una situación parlamentaria que hoy no tenemos. Entonces, pensar en que lo vamos a arreglar, lo que tenemos es que ponernos con lo que tenemos a trabajar y a intentar sacar el mejor partido posible. Y eso yo creo que se ha hecho con los cursos que hemos hecho, donde muchos jueces han sido sensibles y han dicho, no podemos paralizar el acceso a la justicia, no podemos. El otro día había una resolución donde decía, es que no se sabe el contenido del correo o de la carta que se ha mandado. Y dice el juez, mire usted, son las mismas partes, a mí ya me vale, yo no puedo... Claro, Entonces, claro. todo eso se está consiguiendo. Tenemos territorios como Madrid, donde no tenemos, porque todavía no se han repartido ni hay resoluciones y no sabemos cómo se está abordando. Entonces, vamos a ver cómo nos va con esto y vamos a proponer reformas concretas, pero todas las reformas que necesitamos, no las que nos aparecen porque hay una sensación. Si esto estuviera siendo tan grave, las redes sociales estarían inundadas de resoluciones denegando el acceso a la justicia. Y de momento eso no está pasando. Por tanto, cautela, vamos a pedir las modificaciones legales que sean necesarias, pero vamos a trabajar en que esto funcione.
y me había hecho otra pregunta en el hilo que yo ya con la desconexión me he perdido. Era Yolanda. simplemente, era simplemente que Yolanda va. Sí. Sí, mira, yo quiero entrar un poquito por el tema de lo que es la formación. Perdona, Yolanda, un segundo. La última que hemos conseguido como haciendo lobby en esa relación con el Poder Judicial es que todas las resoluciones o todos los acuerdos de unificación en materia de MASC se cuelguen en la página del Poder Judicial. De tal manera que ya está produciendo ese acuerdo y el requerimiento del Poder Judicial a los TSJ de todos los territorios está produciendo el efecto de que los territorios que no tenían criterios unificadores se están poniendo las pilas para tenerlo y no aparecer en la lista con el 0. Y aparecer ellos. Y otro que se va a producir, preveo que se va a producir, es que se van a unificar los criterios, porque cuando están todos unos detrás de otros, el mismo TSJ, el misma audiencia provincial va a pinchar y va a decir, oye, pues me parece que quizás es mejor criterio el que están tomando en Álava o en Barcelona o en Madrid que el que estamos tomando nosotros. Y eso va a hacer unificar. Y por otro lado, estamos viendo, pasa que eso es a más largo plazo, cómo podemos conseguir incentivar, transmitir al Tribunal Supremo la necesidad de un pronunciamiento unificador verdadero, jurisdiccional, que aborde esto. Y en eso estamos trabajando. Y yo creo que eso es fruto de ese trabajo de lobby, que no se puede estar diciendo porque parece que tú te estás imponiendo a ellos, y hay que tener cautelas con estas cosas. Pero yo creo que sí se nos escucha y cuando se ve que la medida va a favorecer a todos, pues se adopta, ¿no? Perdona, Yolanda. Nada, no, yo quería simplemente comentar que, ya también ha surgido esta cuestión el otro día, precisamente en las jornadas específicas de violencia de género en Lugo, del Consejo General, sobre el tema, pero por otro margen. Ya creo que con eso y las conclusiones lo tenemos. Por el ámbito de la formación, nosotros estamos constantemente formándonos también en competencias digitales. De hecho, tenemos ahora un curso recién abierto precisamente en competencias digitales súper amplio. Y sin embargo, nos enfrentamos a la vez con una especie de desinformación digital por el otro lado, no ya tanto de órganos superiores, sino simplemente de los funcionarios que tenemos a pie ahora de tribunales de instancia, que ya no de juzgados. Eso una cosa. Y la otra que quería también comentarte es el tema de la desconexión digital, que es importantísimo para que podamos descansar. Se ha conseguido en los últimos tiempos, efectivamente, desde Abogacía, pues tener el periodo de descanso de las Navidades, pero no tenemos más periodo de descanso porque realmente el mes de agosto es una inhabilidad civil, pero no de diligencias previas, que son hábiles todos los días del año. Entonces, hay una propuesta de hace mucho tiempo que se viene haciendo en Hacienda, que es que los profesionales pueden señalar por lo menos un mínimo de 30 días al año en los que no recibir notificaciones, para poder precisamente ellos ajustar y bloquear las notificaciones. Yo esto lo he preguntado varias veces y por parte del Ministerio se me dice que es imposible, ¿vale? Así a gente que ha venido, pero vamos a ver, si Hacienda lo puede hacer, es un absurdo que no se pueda hacer desde el momento en que ellos tienen mi clave para hacer notificaciones, con que exista un bloqueo durante una semana, pongamos por caso, porque considero ya no solo que es importante por esto, sino sobre todo por saber, por poderte ir una semana de vacaciones, por lo que es la desconexión y la conciliación con nuestra vida familiar y no tener que andarnos llevando nuestra tarjeta, nuestro no sé qué, nuestro tablet, nuestro ordenador. Entonces, un poco estas dos cuestiones de si estáis pensando en algo sobre esto.
Bueno, lo primero, soy un poquito malvado porque en cada pregunta me metéis 3 cuestiones. En esta, si entiendo bien, la formación, por otro lado, la adaptación al cambio de funcionarios y de todo el sistema judicial, y por otro, la desconexión y las notificaciones. Empezando por la formación. Empezando por la formación, desde el Consejo hemos multiplicado la formación que se hacía y que se ofrecía a la totalidad de los abogados, atendiendo con esto a varias cuestiones importantes. Quiero destacar, y lo destacabas tú, el programa UPRO. De forma gratuita vamos a formar en competencias digitales orientadas a la abogacía en más de 2/3 del total de la formación, para que nuestros compañeros puedan gestionar los datos, puedan gestionar de forma segura la inteligencia artificial, para que puedan usarla. ¿Qué es lo que hace este programa que lanzamos o que nació desde la abogacía y que se está haciendo con Unión Profesional y con todas las profesiones? Lo que estamos haciendo es romper brechas. Primero, romper brechas generacionales. Que todos los abogados, con independencia de su generación, de su edad, tengan acceso gratuito, sin coste alguno, a esa formación en competencias digitales. Romper brechas económicas, que lo pueden hacer todos, los grandes despachos, los pequeños despachos, los que tienen mucha capacidad económica y los que no la tienen, todos. Y después, romper brechas territoriales. La mejor formación que hay hoy en competencias digitales en el mercado, esa es la que estamos dando nosotros con UPRO, con lo cual estamos rompiendo brechas. Con la formación, en términos generales, también rompemos brechas, porque esa formación que se está dando desde el Consejo llega a todo el territorio y queremos seguir siendo ambiciosos en ese ámbito y ofrecer para todo el territorio la mejor formación. Y eso supone parece que no, pero dice, hago un curso. Pero si hago un curso para 15.000, tengo que tener recursos, tengo que... Bueno, en eso vamos a trabajar intensamente y es una de las cosas, de las prioridades. Funcionarios, adaptación de los funcionarios al cambio tecnológico, al cambio que impone la Ley Orgánica de Eficiencia. Lo hemos denunciado en todos los ámbitos. Hablábamos de hacer lobby, de sentarte en una mesa y que te escuchen. Nos hemos sentado en la sectorial de justicia con el Ministerio, con los consejeros de justicia de todas las comunidades autónomas y hemos puesto encima de la mesa, oiga, están muy bien las leyes, pero si usted no gestiona el cambio, si usted no pone dinero, si usted no forma a quien tiene que utilizar esa tecnología que le está aportando, si usted no dice cómo se va a organizar esa oficina judicial, tenemos un reto y advertíamos nuevamente al ministro hace 3 semanas, un reto y es en los grandes partidos judiciales cómo se va a organizar la oficina judicial. Nunca puede ser limitando el acceso de los abogados al expediente. Nunca hay comunidades autónomas que no tienen digitalizados los expedientes y va a ser un drama. Hay que poner recursos, hay que gestionar el cambio y no se han destinado recursos a gestionar el cambio. Dicho esto, pues igual que pasaba con los MAS, tenemos que ponernos a trabajar en todos los territorios con el Poder Judicial, con los TSJ, con las audiencias provinciales, para que ese cambio entre todos lo hagamos lo más liviano posible. Y si el Salva, cambio no es... Sí. sí, perdón, termina, perdón. Y finalmente, que yo me alargo mucho, notificaciones y desconexión digital. La semana pasada, ya desde inicio de mi mandato, constituí una comisión específica que lidera la decana de Pamplona, para abordar el tema de la desconexión. Y convocamos
a graduados sociales, gestores administrativos, procuradores en el Consejo, y ya hay un grupo de trabajo de todas las profesiones trabajando en el problema de las notificaciones. Primero, las notificaciones judiciales, el hecho de que podamos, como se hace en Hacienda, que bien dice que tú te puedes tomar unos días, que también gestionemos cómo comunicar a la administración que hay una enfermedad de un familiar cercano. Lo tenemos en la ley, pero no está funcionando. Tenemos que identificar cuál es el problema. Cuando esa comunicación tiene que ir a través de los colegios, eso no está funcionando. ¿Por qué? O lo que no está funcionando es que hay un compañero que tiene que decirle al cliente: oiga, le voy a pedir suspensión porque tengo un problema de salud de un familiar cercano y es inviable que yo pueda llevar esto, y el compañero o la compañera no se atreve a decirle eso al cliente porque supone atrasarle esa vista 2 años, 1 año y medio, y eso está haciendo que no tal. Tenemos que exigir que en los juzgados haya una agenda que tenga huecos para que cuando tú pides ese derecho no se te castigue, no se castigue a tu cliente y haga ineficaz ese reconocimiento que tenemos en la ley de enjuiciamiento civil, y que nos lo pasen dentro de 1 año y medio. No, oiga, si esto yo tengo derecho a 1 mes, si tengo derecho o esto va a durar 3 meses, usted me lo pone al 4.º mes, porque usted ha dejado unos huecos en la agenda. Eso está inventado y existe. Entonces, eso tenemos que exigirlo. Hay que trabajar. Ese grupo va a trabajar en eso. Y también muchísimos compañeros están trabajando en la gestión con las administraciones, con Hacienda, con Seguridad Social, con ayuntamientos en el ámbito del urbanismo. Tenemos que trabajar con ellos en que podamos pedir esa desconexión. Efectivamente, hoy la tecnología lo permite, y lo que hace falta es que se tome conciencia, y hay que decirlo, y hay que decírselo al que toma la decisión, y hay que decírselo a un juez, y hay que decírselo a un funcionario, y hay que decírselo a los sindicatos. Y cuando todo el mundo entienda algo que es perfectamente entendible, el que tiene que tomar la decisión verá que su inmovilismo está fuera de toda lógica y es reprochado por todo. En eso, por ejemplo, en el tema de la mutualidad, he ido despacho por despacho al Tribunal Constitucional, al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, he ido a Europa, he ido a no sé qué, Sí. y he hablado con todos los partidos, y cuando ya todos dicen: coño, eso es una barbaridad, en ese minuto ya el que tiene que tomar la decisión dice: tendré que hacer algo. Y entonces ese esfuerzo lo tenemos que hacer. Lo primero que hemos hecho es ser más fuertes, y ser más fuertes agrupándonos con otras profesiones para tener más impacto. Una cosa, Salva, digamos ya como una especie de colofón, salvo que mis compañeros quieran más preguntar. ¿Cómo ve, 2 preguntas entrelazadas, cómo ve nuestra profesión, la abogacía, a medio plazo en un futuro? ¿Y qué le diría a aquellos jóvenes que están estudiando Derecho, que están ahora mismo algunos, yo soy profesor del máster de acceso a la abogacía, que quieren ser abogados? ¿Qué les diría a esos futuros compañeros, compañeras que quieren ser abogados? Bueno, ¿cómo vemos la profesión? Era la primera pregunta. La profesión está cambiando de una forma tremenda. Está cambiando en cómo se ofrecen los servicios profesionales de la abogacía. Está cambiando en cómo nos organizamos nosotros para ofrecer nuestros servicios. Y está cambiando fundamentalmente en el impacto que tiene la tecnología. Dábamos unos datos de cómo había cambiado el mercado de servicios profesionales de la abogacía en los últimos 4 años, hace un par de semanas. Los datos nos dicen muchas cosas y se analizaba allí, pero ahora me voy a centrar en 2 cuestiones.
pese a tener en los últimos 5 años el impacto del COVID, la abogacía está facturando más que nunca. Ha incrementado su facturación, después de recuperar el bajón de facturación de la pandemia, está facturando casi un 30%. Y lo está haciendo con el mismo número de abogados. ¿Y a qué responde eso? Al impacto que está teniendo la tecnología en nuestras comunicaciones con el cliente, en nuestras comunicaciones con los juzgados, en nuestras comunicaciones con los procuradores. ¿Cómo está impactando? Y está impactando en que el abogado hoy es más eficiente, es más eficaz, lleva más pleitos, hace más escritos, se comunica más con el cliente. Y todo eso es un cambio que lo vamos a ver acelerado en los próximos años. ¿Hacia dónde vamos? Vamos, y por eso la necesidad de formarse con UPRO, con el programa de competencias digitales. Vamos a un superabogado, a un abogado que utiliza la inteligencia artificial. Ojo, cuidado, con seguridad, con protección de los datos. Esto tiene una conversación, pero un superabogado, mucho más capaz. Yo hablaba con un abogado mayor y le decía, oye, tú viviste el cambio de las bases de datos. Antes de las bases de datos, de los disquitos esos de Aranzadi que costaban 1.000.000 de pesetas, ¿qué hacían los despachos? Buscaban en los anaqueles de la Aranzadi. ¿Y cuántos abogados, cuántos pasantes andábamos buscando allí en los índices para después buscar y tal? Y después hacía falta esa búsqueda. No. ¿Cuánto tiempo se ahorró? Muchísimo. ¿Quién avanzaba más con la base de datos? Quien preguntaba mejor a la base de datos. ¿Os acordáis del I, el O, el no sé qué? Hoy hay que preguntarle a la inteligencia artificial. Hoy estamos camino de convertirnos en unos superabogados, que vamos a abordar problemas jurídicos mucho más complejos de los que hemos abordado en el pasado. Y lo vamos a hacer más eficiente y vamos a abordar mayor número de asuntos y con mayor complejidad. Y yo creo que un abogado joven tiene una gran oportunidad. Un abogado joven tiene una ventaja sobre los de nuestra edad. Nosotros nos incorporamos a un mercado de servicios profesionales de la abogacía que estaba ya casi colapsado y que terminamos de colapsar nosotros y que le pegó un tirón a los precios de los servicios descomunal y que un abogado que empezaba casi que tenía que pagar dinero para entrar a colaborar o a hacer una pasantía en un despacho. Y hoy los despachos pagan y pagan seguridad social y pagan sueldos a los más jóvenes. Esto ha cambiado. El abogado joven tiene un futuro enorme. Si ven la pirámide de datos, de edad, de la profesión, y Guillermo se ríe porque yo esto lo he dicho muchas veces, ha cambiado absolutamente. Y abajo, en los más jóvenes, hay pocos. Cuando nosotros nos jubilemos o dejemos de ser lo eficientes que permite la tecnología que seamos, ellos van a tener un mercado que va a tener una demanda, porque la vida se complica cada vez más. La ciberdelincuencia, la contratación en masa y online, o sea, la cantidad de problemas jurídicos que van a surgir van a ser enormes y van a tener muchos menos abogados ofreciendo servicios profesionales de la abogacía, con lo cual los precios van a tender a subir. Yo creo que un abogado que se incorpora en estos momentos, alguno de los que tú has dado clases en el máster o de los que estás dando clases, van a tener un futuro mucho más halagüeño del que nosotros hemos tenido. Más complejo, que va a requerir de más capacidades.
que va a requerir esas soft skills intensificadas, que a todos les vamos a dar, por supuesto, que los jurídicos lo gestionan, que en eso tendrán que, porque tendrán muchas habilidades, pero necesitan también una vuelta a las categorías de toda la vida, a entender el derecho civil, el derecho administrativo, y en eso van a tener que hacer un esfuerzo importante, porque muchas veces la velocidad a la que le ofrecemos la formación, la velocidad a la que las noticias llegan, la velocidad a la que todo cambia. Y yo un consejo, yo les doy a los jóvenes y hace pocos días estaba un grupo, una asociación de abogados, de estudiantes de derecho en el consejo y les decía, no olvidéis los principios del derecho. No olvidéis lo que es una compraventa, no olvidéis lo que es un derecho de autor, no olvidéis, porque eso hay que adaptarlo a las nuevas realidades. Pero no necesariamente hay que legislar ex novo para esas nuevas realidades. Hay que, somos juristas, aplicar esas categorías a las nuevas realidades. Ahí está, porque si no llegarás tarde. Si llegas cuando ya está la ley y tal, llegarás tarde. Entonces, bueno, yo contestando y no enrollándome, porque yo tengo... La verdad es que todas estas cosas me apasionan, pero yo creo que tienen un futuro a la web. Magnífico. Pues, Un gusto escucharte, ¿eh? oye, Salva, No. vamos a ir Sobre terminando, todo se nos alarga. la pasión que transmites, la pasión con la que hablas y a su vez la transmites, Salva, sin duda. Sí, te Me tenemos han que dado ganas de agradecer que quedarme estés aquí. trabajando 20 años más, Salva. Siendo que Ve, esa curva, no. Es bien esa bonito, curva que sí- nuestro presidente tenga esa pasión por la abogacía y la transmita, No. es bien bonito, ¿eh? Oye, pues Mm. vamos a darte las Bueno, gracias, Marc que Salva. me quiere mucho. Bueno, Vamos los a ver. demás Eso te es verdad, conocemos pero no menos, tiene nada que Salva, ver. y aunque te conozcamos menos, creemos que, y de hecho invitarte era porque los compañeros te conozcan un poco más, porque algunos te hemos conocido en este tiempo, y esperemos que esto, pues lo que está diciendo Yolanda, que se transmita tu pasión. Esperamos, y yo te pido por favor que las cuentas de abogacía también las transmitan, porque ya te digo que en eso sí tenemos que mejorar. Permíteme la crítica, ¿eh? ¿En qué? En las cuentas de redes sociales y demás de abogacía, ahí tenemos que mejorar un poquito. O sea, esa pasión que tú transmites, se necesita que también la transmitamos de otra forma. Absolutamente, permíteme, Isma, y sé que me extiendo demasiado, que esto se está alargando, pero estamos remodelando todo el área de comunicación, ya le dimos un cambio importante cuando entramos, pero ahora queremos más y queremos remodelarlo. Es difícil, pero yo creo que tenemos que estar en contacto con las asociaciones, con los abogados, con todos, con los grandes despachos, con los pequeños, con los medianos, con los intermedios, con un tipo de abogacía, con el que hace gestión, con el que hace pleitos todos los días, con el que va una vez al mes al juzgado, con todo. Yo creo que nosotros tenemos que estar en todo y sobre todo defendiendo lo que nos une y en lo que estamos, como os decía, en lo que estamos todos de acuerdo, que es mucho. Y también tenemos que ser capaces de explicar a la sociedad qué es un abogado, qué valores tiene y para qué sirve un abogado. Pues nos vamos a quedar con eso. Dar las gracias a JR, a Inma, a Mar y a Yolanda que hayáis estado aquí y sobre todo a ti, Salva, por habernos aguantado, por habernos contestado a todo tan claramente y por el mensaje que has dejado a los chavales jóvenes, a los compañeros jóvenes, que hay que saber mezclar lo antiguo con lo moderno y respetar los valores del abogado clásico, y que para nosotros es básico, ¿no? Así que muchísimas gracias, y nada, nos alegramos de verte también y esperemos que bueno, pues sigas visitándonos cuando quieras, ¿vale? Cuando vosotros queráis, yo a vuestra disposición. Muchísimas Vale. gracias, Salva. Pues nada, a todos los que Muchas nos habéis gracias. a todos los que nos habéis estado escuchando hasta ahora, muchísimas gracias por aguantarnos todo el programa, que ha sido muy interesante, por estar aquí y nada, retuitead, comentadlo y hacer todo lo posible para que esto llegue a más personas. Nos vemos en el siguiente. Buenas noches.